¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Y de hecho creo que se escucha un poquitito mal tu micrófono. Voy a ver eso un ratito que... A ver. A ver ahora, ¿cómo está? Ahora sí se escucha mejor. Entonces podrías ir comenzando si Ahí, quieres. súper. Ya, muy bien. Voy a compartir la pantalla aquí entonces. Bueno, se está viendo, ¿no? Sí, se ve. Ya, buenísimo. Comencemos entonces. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado ayer? Hemos quedado en las ecuaciones de Einstein para la métrica de Friedman. Habíamos calculado entonces las componentes 0,0 y las componentes espaciales y les había dejado como tarea calcular el escalar de Ricci y poner todo eso en las ecuaciones de Einstein de forma que se tengan ecuaciones dinámicas para la métrica de Friedman, ¿no? De Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Entonces voy a aumentar unas páginas por aquí. Muy bien. Entonces sí, solo para ahorrar un poquito de tiempo voy a poner el resultado directamente aquí. Tenemos que el escalar de Ricci es menos 6 a punto punto sobre a, menos 6 a punto sobre a al cuadrado, menos 6k sobre a al cuadrado, ¿no? Entonces, si ponemos esto en la ecuación, en las componentes tiempo-tiempo de la ecuación de Einstein, nos queda que el R00 menos un medio de G00, de G00R, esto es 3 veces a punto sobre a al cuadrado más k sobre a al cuadrado. Y por otro lado, tenemos que esto es 8pi g de 0,0, ¿no? Pero la componente 0,0 para nuestro fluido perfecto es simplemente la densidad de energía, ¿no? Entonces tenemos que eso es 8pi g veces ρ. Muy bien, entonces lo que puedo hacer aquí es reescribir esta ecuación como a punto sobre a al cuadrado igual a 8pi g sobre 3 todo veces ρ menos k sobre a al cuadrado, ¿no? Y esta de aquí es la primera ecuación de Friedman. Ahora, comparemos esto con la ecuación que teníamos derivada de la gravitación newtoniana.
que era A punto sobre A al cuadrado, el término de la fuente se queda igual, ¿no? Y teníamos esa constante de integración. Correcto. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que pasa con la ecuación de Friedman derivada de la gravitación newtoniana en comparación con la que es enteramente relativista? Es que ambas coinciden en el caso de el universo plano, ¿no? O de otra forma, en el caso en el que la energía total de la partícula sea cero, ¿no? En ese caso límite en particular, ambas coinciden. ¿Ya? Y esto obviamente tiene un cierto sentido desde el punto de vista eh, de considerar que, como se acuerdan cuando hemos visto que cuando E es igual a cero, hay una expansión de la esfera, si quieren, infinita, ¿no? O sea, que se para solamente en el infinito. Lo mismo que pasa con un universo plano, ¿no? En expansión, un universo plano va a expandirse para siempre, básicamente, ¿no? Hay que tener una componente de curvatura de tal forma que haya una expansión eh, que llegue a un punto máximo, ¿no? Y eventualmente recolapsa, una curvatura positiva, ¿no? Tenemos un signo negativo aquí, ¿ya? Aquí, ¿no? Bueno, ahora partamos para la siguiente ecuación de Friedman. Ahora, esto aquí, de R y J menos un medio de G y J R igual a 8pi G T y J. Se llega a la segunda ecuación de Friedman. He escrito el R y J aquí, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Que nos va a relacionar las segundas derivadas del factor de escala. Esto es 3p más ρ. Muy bien. Con el contenido en materia. Entonces, esta es la segunda ecuación de Friedman. Bueno, entonces, ¿qué se puede pensar, interpretar de esta ecuación? Es que nos dice más o menos cómo es la aceleración, ¿no? Del factor de escala. ¿Ya? Entonces, solo para, para tener todo en una sola pizarra, voy a escribir la primera, que era A punto sobre A al cuadrado igual a 8 pi G dividido 3 ρ. Teníamos un menos K sobre A al cuadrado, ¿no? Y la segunda era la segunda derivada 3p más ρ. Tenemos esas dos ecuaciones que son las ecuaciones de Friedman, ¿no? Entonces, básicamente, a lo que se reduce la cosmología es a medir el contenido de materia y por tanto la presión, si quieren, del contenido de materia, poner eso en las ecuaciones de Friedman y ver cómo es que el factor de escala va a evolucionar respecto de cada contenido de materia que estemos estudiando. ¿Ya? Voy a llamar esta a la 1 y a la 2. Entonces, bueno, ¿será que esas dos ecuaciones son independientes? Es una de las preguntas que uno podría hacerse, ¿no? Y la respuesta es que no. Una es la derivada de la otra, ¿no? Entonces, voy a poner esto. Además de la conservación de T mun U, sigue, vamos a tener una ecuación para la conservación del flujo, ¿no? de la energía y del momento. En este caso tenemos que tener que la derivada covariante del T mun U tiene que ser 0. Esto implica, entonces, que
vamos a tener que la derivada, ¿no? La derivada temporal de nuestra densidad de energía es 3A punto sobre A, ρ más P igual a 0, ¿ya? Esa es nuestra ecuación de conservación. Entonces, 2 es la derivada de 1. Voy a poner esto en otro color, como tarea, digamos. Demostrar esto usando la conservación del T mu y la derivada temporal de 1. Muy bien, entonces sí, de hecho se puede encontrar que la aceleración, la ecuación para las aceleraciones viene directamente de derivar la primera ecuación de Friedman. Ahora, volvamos a la primera ecuación que teníamos para la evolución del factor de escala, ¿no? O sea, la primera ecuación de Friedman. Tenemos entonces que A punto sobre A al cuadrado es 8πg sobre 3 ρ menos K sobre A al cuadrado, ¿no? Podemos escribir esto en términos de el parámetro Hubble, ¿no? ¿Se acuerdan que el parámetro Hubble era simplemente la derivada del factor de escala respecto, perdón, la derivada del factor de escala sobre el factor de escala, ¿no? Entonces podemos escribir esto como h al cuadrado, 8πg sobre 3, ρ menos k sobre a al cuadrado. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en cosmología? Medimos parámetros, ¿no? Podemos medir la expansión del universo de la misma forma en que hizo Hubble, de la misma forma en que se pueden refinar, digamos, esas observaciones eventualmente, con estrellas o objetos que tengan periodicidad constante, que estén mucho más lejos en el universo y demás. Pero hay que tomar en cuenta que las mediciones que hacemos, las hacemos para t igual a nuestro tiempo, ¿no? O sea, para el tiempo cosmológico igual al momento en el que estamos haciendo la medición, ¿ya? Entonces podemos medir todo respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? No podemos medir cómo era el parámetro Hubble antes ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, escribir esto. Podemos comparar todo el contenido de, a esta lo voy a llamar ecuación 3, de 3 con los parámetros medidos hoy, ¿no? O sea, esto es en t igual a t0, ¿ya? Por definición. Entonces tendríamos un h0 al cuadrado, que es el parámetro Hubble medido hoy, ¿no? Igual a 8πg sobre 3. Esa es una densidad crítica medida hoy. Y esta densidad crítica, vean que en este caso me he olvidado de la parte que contribuye a la curvatura, ¿no ve? Es justamente por eso que le estoy llamando densidad crítica a ese ρ. Y es el caso límite, ¿no? El caso límite donde K es igual a 0, porque para K mayor que 0, para K, digamos, para K1 y para K menos 1, la cosa es completamente diferente, ¿no? Entonces vamos a medir la densidad crítica respecto del parámetro Hubble, ¿no? Entonces, consecuentemente, tenemos que la densidad crítica
es simplemente el parámetro Hubble 3 veces sobre 8πg, ¿ya? Y esto es más o menos 1.1 por 10 a la menos 5 h al cuadrado protones por centímetro cúbico. Ese h al cuadrado, ¿qué es? Es h sobre 100 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿ya? Que es una especie de constante Hubble reducida o algo por el estilo, ¿ya? Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es dividir todo lo que tenemos en la ecuación 3, ¿no? Aquí. Y expresarlo en términos de densidades adimensionales, ¿no? O sea, voy a dividir todo por densidades y por el parámetro Hubble medido hoy, ¿no? O sea, voy a dividir esto, o perdón, esto entre esto, ¿ya? Entonces puedo definir el parámetro de densidad adimensional como un omega y va a ser respecto de la materia que estamos midiendo, ¿no? O sea, que sea radiación, materia bariónica o la constante cosmológica y demás, ¿no? Vamos a definir esto solo como omega i, ¿ya? Y es nuestro la densidad de energía del fluido, de la materia que estamos considerando, dividida la densidad crítica, medida hoy, ¿no? Donde el I puede ser R, puede ser M, puede ser lambda, ¿no? Esto es, hagamos esto así. Radiación. Quiero aumentar un poco el tamaño de esto. Aquí. Esto puede ser materia. Esto constante cosmológica, ¿no? Una vez que sabemos que básicamente el universo está compuesto de esos tres elementos, ¿no? De esos tres fluidos, si quiere, ¿ya? Entonces, a partir de esto, volveré a mi marcador grueso, podemos reescribir, ¿no? La ecuación, esta ecuación 3 que teníamos, en particular, hagamos esto, teníamos, un ratito que mi gato se está queriendo acoplar a la conversación aquí. Bueno, teníamos que el h al cuadrado es 8πg tercios veces ρ. Entonces, de aquí sacamos que el 8πg tercios es h al cuadrado sobre ρ, ¿no ve? Y esto al mismo tiempo es h0 al cuadrado sobre la densidad crítica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que el h0 al cuadrado, perdón, el h cuadrado sobre el h0 al cuadrado será simplemente ρ sobre la densidad crítica. Y esto lo voy a poner ahorita como, como un hecho, ¿ya? Esa es la densidad dimensional de radiación que va a escalar con un a la menos 4 más
la densidad adimensional de materia, que va a escalar con un a la menos 3, ¿no? O sea, al cubo, veces una densidad de la curvatura, que va a escalar con el inverso de A, más una densidad adimensional de la constante cosmológica, donde esto viene directamente de la ecuación de Friedman, ¿no? Podemos considerar una especie, digamos, de densidad de energía eh, para la curvatura, y esto es solamente menos k sobre h0 al cuadrado, ¿no? Básicamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el factor de escala? El factor de escala es lo que nos determina cómo es la tasa de expansión del universo, ¿no? Por definición, cuando medimos el factor de escala hoy en día es 1, ¿ya? Y A en T0 es 1, ¿no? Entonces, si hacemos esto, nos queda que en T0 yo estoy midiendo aquí el parámetro Hubble, es simplemente H0, ¿no? Entonces, esta parte de la izquierda va a ser 1, y todos estos A's los voy a mandar a 1, ¿ya? Entonces, tengo que 1 es omega R más omega M más omega K, pondré esto así, más omega lambda más omega K, ¿ya? Esa es una especie de vínculo, ¿verdad? Y a estos tres primeros los puedo llamar omega 0. Entonces, podríamos tener que 1 es igual a omega 0 más omega K. Esto nos permite saber o conocer, pondré mejor, la contribución de la curvatura del universo a partir de medir las componentes de materia hoy, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con las observaciones que tenemos y demás? Podríamos decir, bueno, el omega K va a ser 1 menos omega 0, ¿ya? Y resulta que de acuerdo con las observaciones que se tienen por el satélite Planck, esto es 0,0008. Para arriba tenemos un error de 0,40 y para abajo de 0,034. Esto es medido por el satélite Planck. O sea que el universo en el que vivimos, si quieren, según los parámetros que hemos medido con tanta precisión, es prácticamente plano, ¿no? Y bueno, eso nos simplifica mucho las cosas, y digamos, si uno quiere hacer cálculos analíticos, ¿verdad? Bueno, volviendo entonces para, si quieren, el contenido de la cosmología, ¿no? Básicamente, la cosmología a grandes escalas se reduce entonces a medir cuál es el contenido o cuál es la contribución de cada componente de la materia que se tiene. Y a partir de eso ver cómo entonces, pues medimos todo hoy, ¿no ve? Entonces medimos eso y vemos cómo se ha comportado el factor de escala a lo largo de la historia del universo, ¿ya? Entonces escribamos eso. La cosmología en grandes escalas se reduce a medir los parámetros de la ecuación de Friedman y
ver cómo es la evolución del factor de escala con el tiempo. Muy bien. Entonces ahora voy a aumentarme unas hojitas aquí. Listo. Ahora voy a hacer una especie digamos, interludio, porque me imagino que muchos se han quedado con la duda de dónde salen estos de aquí, ¿no? Este omega R que va a escalar con A a la menos 4, el omega M que va a escalar con A a la menos 3, el omega K con A a la menos 1, ¿no? Y el omega lambda, porque permanece constante, si quiere, ¿no? A lo largo de la historia del universo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones de estado, ¿ya? ¿Qué es una ecuación de estado, entonces? Una ecuación de estado es una ecuación que nos va a relacionar la presión del fluido que estamos estudiando con la densidad de energía del mismo, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí ecuaciones de estado. Entonces, en general, podemos parametrizar. Vamos a poner que esto es una relación entre la presión del fluido y la densidad de energía del mismo. Podemos parametrizar una ecuación de estado para el fluido como un P W veces ρ, ¿ya? Donde este W puede ser una función, puede ser, qué sé yo, una constante, ¿no? Pero directamente lo que el W va a hacer, de una forma obvia, ¿no? Es el cociente entre la presión y la densidad de energía. Bueno, entonces podemos ver que nuestra ecuación de conservación teníamos que la derivada de ρ era 3 a punto sobre a p más ρ igual a 0, ¿no? O sea que la derivada de ρ es menos 3, pondré directamente h aquí, ¿no? Que es el a punto sobre a, p más ρ. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un truco bien sucio aquí. Tenemos que h es a punto sobre a, ¿no? Y esto es en términos, digamos, de diferenciales y demás. Ay, no sé qué he hecho. ¿La derivada de qué? Esta es la derivada de a respecto al tiempo dividido a, ¿no ve? Entonces uno podría decir, bueno, esto va a ser la derivada del logaritmo, ¿no? De a respecto del tiempo. Y voy a hacer una cosa que a los matemáticos no les gusta para nada, ¿no? Que es relacionar la derivada respecto del tiempo con la derivada respecto del logaritmo, ¿ya? O sea, lo que puedo hacer aquí es hacer que la derivada respecto del tiempo va a ser h, es la derivada respecto del logaritmo. ¿No? Entonces, de aquí voy a copiar esta. Tenemos que ρ punto va a ser menos 3
H, ahora voy a utilizar la ecuación de estado, que entonces mi ecuación de estado es que P es omega o W veces rho, a ver. Entonces voy a tener W más 1 y un rho por el otro lado. Paso este rho a dividir y voy a tener menos 3H, 1 más W. Hago lo mismo que tenía, ¿no? Aquí tengo rho punto sobre rho, eso es la derivada respecto del tiempo del logaritmo de rho, ¿verdad? Y mi h era la derivada respecto del tiempo del logaritmo de a. Entonces voy a tener aquí la derivada del logaritmo de rho respecto del tiempo igual a menos 3, la derivada del logaritmo de a respecto del tiempo, 1 más w. Entonces tengo que la derivada del logaritmo rho, perdón, la diferencial del logaritmo de rho respecto de la diferencial logaritmo de a es menos 3, 1 más w. Muy bien. Ahora lo que puedo hacer es resolver esa ecuación diferencial directamente, ¿no? Es bien fácil de integrar esta porque no tenemos solamente el logaritmo de un lado y el logaritmo del otro, ¿no? Entonces, y de paso es la diferencial del logaritmo, ¿no? Entonces nos van a quedar las diferenciales, el módulo constante de integración, ¿no? Vamos a tener nuestra ecuación diferencial queda 1 menos esto, el diferencial del logaritmo de a, puedo integrar directamente, entonces voy a tener aquí el logaritmo de rho sobre un rho 0, igual a, como tengo el logaritmo que me queda aquí, entonces la parte que está ahí adelante la subo con una potencia, voy a tener el logaritmo de a sobre a0, todo esto a la menos 3, 1 más w, ¿de acuerdo? Ahora, el a0 ahí es el parámetro de escala o el factor de escala medido hoy, ¿no? Y por definición es 1, ¿ya? Entonces, me tiro los logaritmos de ahí, voy a tener un rho en función de a, que va a ser el rho 0, o sea, la densidad para la materia en cuestión que midamos hoy, ¿no? Ese es el factor de escala elevado a la 3, a la menos 3, 1 más w, ¿no? Voy a poner esto aquí, así. Esto, densidad hoy, ¿no? Bueno. Esta es la solución entonces que tenemos para nuestra densidad de energía. Y una cosa que podemos ver directamente es que hay un caso particular para el cual la densidad es constante, ¿verdad? Que es para W igual a menos 1. Para W igual a menos 1, entonces tenemos A a la 0 ahí, ¿no? Y ahí no hay mucho más problema y demás, ¿no? Pero para W mayor que menos 1, entonces esa potencia en el A es siempre negativa, ¿verdad? Es siempre negativa. Y eso nos va a demostrar cómo se va disolviendo, si quieren, la densidad de energía de la materia a lo largo de la expansión del universo, ¿no? Ponemos esto. Cómo la disolución de la energía depende de la ecuación de estado. O sea, dicho de otra forma, ¿no? Cada contenido de materia que tengamos va a obedecer una ecuación de estado diferente. En particular, no sé si se acuerdan de la primera clase que he hablado de polvo, ¿no?
o sea, de un universo permeado por polvo, o sea, por materia, y por definición, si quieren, la materia obedece una ecuación de estado para la cual la presión es nula, o sea, para el cual tenemos P igual a 0, eso implica que el W es igual a 0, ¿no? Entonces, ahí directamente, ahorita vamos a escribir esto, ahí, ¿no? Tenemos aquí un A a la menos 3, si el W es 0, ¿no? Y se sigue directamente lo que teníamos en esta ecuación para los parámetros adimensionales, ¿no? Que la materia escala con un A a la menos 3, justamente, ¿no? O sea, a medida que el volumen aumenta, la materia o la densidad de materia va a disminuir con el volumen, ¿no? Ahora, una otra pregunta que podrían hacerse, obviamente, es qué pasa con la radiación y por qué no disminuye con el volumen, y si con el volumen ves una distancia también, ¿no? Bueno, entonces partamos para estudiar la ecuación de estado para la materia. Para la materia, entonces, tenemos que la presión es mucho menor que la densidad de energía, ¿no? Entonces, tenemos que este W lo podemos hacer 0 y tenemos entonces que nuestro ρ va a escalar, voy a poner proporcional a la menos 3, ¿no? O sea, que disminuye con el volumen, que es una cosa que se esperaría, ¿no? O sea, no hay mucho problema, ¿no? Bueno, entonces para demostrar esto de que la presión es básicamente 0, ¿no? Es bastante pequeña con relación a la densidad de energía para un fluido de materia, podríamos partir de considerar una caja de moléculas, ¿no? Un gas, ¿no? Y tenemos un gas ideal, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra ecuación, que es la ecuación para el gas ideal, escrita a la mecánica estadística, ¿no? Tenemos NKBT, donde Sn es la densidad media del número de partículas, ¿no? Sn pequeño. Entonces esto aquí. Y por otro lado tenemos la energía por molécula también, ¿no? Que es simplemente la constante de Boltzmann veces tiempo, más o menos. Y esto es la masa, ¿no? de las moléculas, la masa media de las moléculas, veces la velocidad media al cuadrado, ¿no? O la velocidad al cuadrado, la media de la velocidad al cuadrado, mejor dicho, ¿no? Entonces, directamente podemos comparar cuál va a ser el cociente, ¿no? O sea, W va a ser P dividido ρ. Nuestro P, directamente por nuestra ecuación para la ley del gas ideal, es NKBT, ¿no? Tenemos NKBT. Y por el otro lado, ρ es la densidad de energía, ¿no? No estamos considerando que nuestras moléculas tengan carga eléctrica ni nada por el estilo, solamente tienen una masa media que se puede relacionar directamente con la energía, diciendo, bueno, esa masa es, si quieren, la masa media de las partículas y tenemos que multiplicar eso por la densidad media del número de partículas, ¿no? Que están contenidas en mi volumen. O sea, voy a tener m veces n, ¿no? Y esto es directamente, entonces, KBT sobre M, y de aquí, de la ecuación que está justamente arriba, veo que KBT sobre M es proporcional o es similar al B cuadrado, ¿no ve? Y esto es la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que este parámetro W es adimensional, ¿no? Si estoy obviando aquí que las cosas dependen de la velocidad de la luz, en realidad aquí tendría M veces C al cuadrado, ¿no?
para tener una energía bien puesta y demás, ¿no? A modo de hablar de la densidad de energía como tal, ¿no? Entonces, este B está dividido por el C cuadrado. Este B de aquí está dividido por un C cuadrado, eventualmente. Y la velocidad media de las partículas que conocemos es bien pequeña en comparación con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, podemos hacer W igual a cero para la materia, ¿no? Ahora, ¿qué contenidos de materia conocemos? Para empezar, va a estar la materia bariónica, o sea que la materia que va a seguir esta ecuación de estado, que son núcleos y electrones, ¿ya? Esto obviamente en términos cosmológicos, o sea, en términos, en el glosario, si quieren, de conceptos en cosmología, ¿ya? Porque en física de partículas un barión es una cosa diferente, ¿no? En particular, los electrones son leptones, ¿no? Porque interactúan débilmente, ¿ya? Pero bueno, vamos a llamar a bariones a todos esos, ¿muy bien? Y por otro lado tenemos a la materia oscura, que son aquellos que no, la materia oscura, por definición, digamos, no está contenida en el modelo estándar, ¿no? Entonces, todo lo que esté en el modelo estándar lo vamos a llamar bariones, excepto los bosones, ¿no? Excepto las partículas sin masa, en particular, que van a ser radiación, ¿ya? En particular, solo el bosón del campo electromagnético, que es el fotón, y eventualmente el gravitón, ¿no? Que es el bosón del campo gravitacional, si es que realmente es importante, si quieren, o es viable cuantizar la gravedad, o si la gravedad es fundamentalmente también una teoría cuántica de campos, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la ecuación de estado para la radiación. Para la radiación en particular se puede probar que la presión es un tercio de ρ, ¿ya? Y si alguien, de nuevo voy a hablar un poco del léxico de teoría de campos, esto sigue directamente de que el campo de radiación, si quieren, o el campo electromagnético, tiene un tensor de energía-momento que no tiene traza, ¿no? O sea, cuya traza es igual a cero, ¿ya? Entonces necesariamente la presión tiene que ser, cada una de las componentes de la presión isotrópica, si quieren, tiene que compensar a la contribución de la densidad de energía, ¿no? Entonces, bueno, el W es igual a un tercio. Y veamos cómo va a ir entonces nuestra ecuación para la evolución de la densidad respecto al factor de escala, ¿no? Tendríamos de aquí que ρ era ρ0 a la menos 3, 1 más W, ¿no? O sea, tenemos que ρ0 a la menos 3, 1 más un tercio, ¿no? Ahora 1 más un tercio es 4 tercios y tengo directamente que esto es ρ a la menos 4, ¿no? Entonces ese menos 4, si quieren, a partir de la ecuación de estado, haciendo ese truco sucio que estoy haciendo ahora, ¿no? Es a la menos 4. Ahora expliquemos por qué sale ese a la menos 4, no solamente, digamos, imponiendo la ecuación de estado y diciendo, bueno, eh, viene, si quieren, del tensor de energía-momento y demás. Voy a poner que ganamos un a la menos 1 extra por el redshift, ¿ya? Pero ahora expliquemos por qué, ¿no? La radiación, pondremos esto, sí, la radiación
está compuesta por partículas relativistas, ¿no? O sea que tienen velocidades altas, ¿no? Y en particular, sabemos, digamos, si podemos considerar un fotón, ¿no? La energía de un fotón, voy a poner un gamma ahí, es h veces nu, ¿no ve? O sea, es hc sobre lambda, ¿ya? Sobre la longitud de onda. Y la longitud de onda va a escalar con el factor de escala. Y la longitud de onda escala con el factor de escala. Entonces, la energía va a escalar, si se quiere, con un a a la menos 1, de forma que tenemos que ρ escala con un a a la menos 4, ¿no? O sea que también, digamos, analizando cómo es que es el corrimiento a rojo a medida que el factor de escala va aumentando, se puede obtener que, de hecho, la densidad de energía va a disminuir con un factor de A eh, extra, ¿no? Pero bueno, ¿qué es a lo que nos referimos con radiación? ¿Ya? He dicho aquí partículas relativistas, ¿no? Vamos esto. Entonces, digamos esto. A lo que nos vamos a referir en cosmología por radiación son fotones, gravitones, ¿no? Y partículas ligeras. Muy bien. Bueno, en particular, hay una discusión bien interesante respecto de si los neutrinos se consideran radiación o no, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa con los neutrinos? En particular es que tienen de hecho una masa, ¿no? Que ahora es relevante y que nos ha permitido descubrir que los mismos oscilan, si quieren, oscilan entre especies. Y bueno, para tener eso necesariamente tienen que tener masa, tienen una masa bien pequeñita y demás, pero al mismo tiempo son partículas que casi no interaccionan, ¿no? Y hay un fondo de neutrinos también en el universo, ¿ya? Un fondo cósmico de neutrinos, si quieren, ¿ya? De la misma forma que hay un fondo cósmico de microondas. Y ese fondo cósmico de neutrinos ha sido emitido, si se quiere, cuando la masa de los neutrinos era despreciable. O sea, cuando de hecho era, digamos, un fondo de radiación, ¿ya? Entonces, bueno, en cierta forma uno podría decir, bueno, como los neutrinos casi no interaccionan con las otras partículas, o sea, tienen una interacción electromagnética, si se quiere, súper pequeña y demás, lo que hace que sea bien difícil de detectarlos, pero sin embargo podemos detectarlos. Constituyen, si se quiere, a la componente caliente de la materia oscura. Caliente en el sentido de que interactúa, aunque sea bien débilmente, con el electromagnetismo, ¿no? Por tanto, se puede detectar a partir de observaciones. Pero el modelo cosmológico actual se llama el modelo lambda CDM, ¿no? Donde la otra parte de la materia oscura es materia oscura fría, ¿no? O sea, que no emite radiación, si quieren, ¿no? Y bueno, esa, si se quiere, es la nomenclatura para discriminar las componentes de la materia oscura, ¿no? Más para el final del curso voy a hablar un poco acerca de los candidatos que se tienen para materia oscura y qué es lo que se espera al respecto, ¿no? Básicamente el paradigma de la cosmología es que la materia oscura existe, ¿ya? Entonces podemos medirla observacionalmente, o sea, sabemos cómo está distribuida y demás, pero no sabemos si es una partícula fundamental o si es un conjunto de partículas o qué demonios será, ¿no? Bueno. Hablemos ahora entonces de la energía oscura, ¿ya? Pondremos entonces ecuación de estado para la energía oscura.
Muy bien. Una cosa que les había dicho ayer era que se podría pensar en la energía oscura directamente como la constante cosmológica, ¿no ve? Y la constante cosmológica entonces se podría pensar al mismo tiempo como la energía del punto cero, si se quiere, de un campo escalar, ¿no? He hablado un poco acerca del efecto Casimir y demás cosas, ¿ya? Ahora, la energía oscura va a tener una ecuación de estado que es que la presión va a ser igual a menos la densidad de energía, ¿ya? O sea, que el W es igual a menos 1 y directamente de lo que teníamos para el ρ, esto era un ρ0, menos 3, 1 más W, tenemos que ρ es igual a ρ0, ¿no? O sea, que ρ escala con un a la 0, ¿ya? Y de nuevo se explica por qué teníamos aquí una densidad de la constante cosmológica que no varía con el factor de escala, ¿ya? Entonces, bueno, eso es una cosa bastante rara en sí misma, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, yo tengo una densidad de energía, ¿no? O sea, tengo un contenido de partículas y demás, voy aumentando el volumen y necesariamente esas partículas se tienen que distribuir en el volumen. Lo mismo pasa con la radiación, aparte del redshift, ¿no? O sea, porque dependen de la longitud de onda también y demás. Ahora, en este caso, a medida que va expandiéndose el universo, ¿no? A medida que el universo va aumentando su tamaño, si quieren, la densidad, digamos, de energía oscura va a permanecer constante. ¿Eso qué implica? Que hay energía que se está creando a medida que el universo se está expandiendo, ¿no ve? Y por tanto, uno podría pensar en qué es lo que va a pasar con, así bien coloquialmente, digamos, ¿no? Bien heurísticamente, qué es lo que va a pasar con la historia del universo y cómo va dominando cada una de las componentes a lo largo de la historia del universo, si a medida que el universo se esté expandiendo, algunas van disminuyendo y de hecho todas disminuyen, excepto la constante cosmológica, con el tamaño del universo, ¿no? Va a pasar que va a haber una época donde la radiación predomine, otra época donde la materia predomine en el universo y otra época donde predomine la constante cosmológica. Muy bien. O sea, hay distintas épocas, si quieren, en las cuales distintos contenidos de materia gravitante o de materia, energía gravitante, predominan en el universo, ¿ya? Y eso, en principio, va a afectar a cómo se pueden formar las inhomogeneidades en el universo, ¿ya? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí, en este curso, por el momento, es estudiar el universo homogéneo, ¿no? Pero ya, digamos, da un poco de énfasis a lo que sigue naturalmente, es entender el universo, la formación de estructuras a menores escalas, ¿no? O sea, galaxias y demás, ¿ya? Bueno, entonces escribamos eso. Esto implica que la energía se crea a medida que el universo se expande. Cosa rara, ¿no? Bueno, tengo una media hora más, me parece. Entonces, ahora vamos a partir para estudiar universos compuestos por distintos tipos de materia, ¿ya? Voy a hacer esto un poco más detallado, entonces. Voy a poner otra pizarra mejor. Bueno, por el momento, ahora que vamos a partir, digamos, a casos particulares, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado hasta ahora?
Yo quería preguntar, esto digamos de que hemos dicho, ¿no? Que se va creando. Eso sí no habría un análogo en la newtoniana, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente esa masa que habíamos calculado sería como si esa también cambiara en el tiempo, ¿verdad? El análogo, pero no El sale de la análogo de la ecuación. newtoniana es que la energía sea positiva, que se va a expandir para siempre, ¿no ve? O sea, si quieres, puedes pensar en... es bien complicado hacer la analogía, si quieres, pero podrías pensar si la energía de la partícula es siempre mayor que cero, ¿no ve? Entonces, la expansión va a ser para siempre. Ah, ya, pero en ese caso no es como que se crearía, digamos, energía o materia, ¿verdad? Bueno, en este caso, eso es justamente el dilema, digamos, de la constante cosmológica, ¿no ve? Como tal, que a medida que va expandiéndose el universo, de hecho, se va creando energía para contener, digamos, que no se diluya, ¿no? La energía oscura, ¿no? Una cosa así. Ah, ya, entiendo, entiendo. Ujú. Sí, no, Bueno, y bueno, yo sé que tú sabes, pero vale la pena decir para los demás. De hecho, qué es lo que pasa cuando la presión es igual a menos la densidad de energía? Estamos en un caso límite donde unas ciertas condiciones de energía, ¿no? En particular la condición de energía dominante, se viola, ¿no ve? Así, estás en el límite mismo. O sea, digamos, hablando en términos de causalidad, de positividad de energía y demás, eso si quieren, nos da el caso más crítico en el cual la física vale, ¿no? Una cosa por el estilo, que es una cosa rarísima. Bueno, ¿algo más, Darío? no, está claro, gracias. Súper. Bueno, no, sí, es una cosa bastante intrigante y bastante, eh, sí, yo diría que intrigante, que ha sido, es tan intrigante que hemos tenido que tener evidencia observacional muy concreta para convencernos finalmente de que es el caso, ¿no? Bueno. Entonces, partamos para estudiar la evolución de universos con una sola componente de materia. En este caso teníamos, ¿no? Eh, teníamos que el h0 al cuadrado, el h sobre el h0 al cuadrado era nuestro omega de radiación por a la menos 4, más nuestro omega de materia por a la menos 3, más nuestro omega de la curvatura por a la menos 2, más nuestro omega de lambda, ¿no? Ahora, por simplicidad, vamos a hacer k igual a 0, ¿ya? Entonces, lo que me va a quedar es simplemente la radiación, la materia y la constante cosmológica, ¿verdad? Entonces, puedo escribir esto directamente como una suma, ¿no? Tengo una suma de términos por un A, ¿no? Que escala de alguna forma y demás, para el cual ya sabemos cuál es la dependencia de cada uno respecto del contenido de materia que estemos considerando, ¿no? Entonces puedo escribir esto como un omega i veces a la menos 3 1 más wi, ¿correcto? Donde obviamente vamos a tener que w es igual a 0 para materia bariónica, w es igual a un tercio para radiación, y w es igual a menos 1 para lambda, ¿no? Muy bien. Escribamos entonces el parámetro de Hubble directamente, voy a sacar la raíz de eso y demás, entonces tengo el parámetro de Hubble medido hoy día, ¿no ve? Es la raíz de la densidad dimensional de la materia y un a la menos 3 medios de 1 más wi. ¿Ya? Y lo que yo quiero ver es cómo va a evolucionar cada una de las componentes de materia, de esta vez no con el factor de escala, sino con el tiempo, ¿no? Entonces tengo que poder relacionar
mi factor de escala con una evolución temporal, ¿no? Entonces teníamos también que el h era la derivada del logaritmo de a respecto de t, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la derivada del logaritmo de a respecto de t es igual a h0 omega i e a la menos 3 medios de 1 más wi. Voy a aumentarme estas cosillas. Muy bien. Entonces aquí tengo dos casos, ¿no? Tengo que resolver esa ecuación diferencial, pero hay dos casos particulares, si quieren, ¿no? Esto no es A, ¿no? Ya. Entonces, hagamos primero el caso más simple, que es hacer omega igual a 0, ¿no? Vamos a tener entonces que la derivada del logaritmo de A respecto de T va a ser H0, omega I, y cuando tengo W igual a menos 1, entonces menos 1, ¿no? Cuando tengo W igual a menos 1, entonces el A es 0, ¿no ve? Entonces voy a tener simplemente, el A es a la menos a la 0, si quieren, entonces tengo 1, ¿no? Tengo simplemente esta ecuación y la puedo integrar directamente, ¿no? Por tanto, voy a tener aquí el logaritmo de A, ¿no ve? Y H0 raíz de omega i veces T, ¿no? Entonces el A va a escalar con un E a la H0 tenemos en este caso lambda, ¿ya? Omega lambda veces T. O sea, el factor de escala va a aumentar exponencialmente con el tiempo, ¿no? Una vez que tenemos la energía oscura. ¿Ya? Ahora, si hacemos W distinto de menos 1, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la derivada del logaritmo de A respecto de T igual a H0 omega i a la menos 3 medios de 1 más omega i. Por este lado voy a expresar esto como la derivada de A respecto de T y 1 sobre A, ¿no? O la H0 raíz de omega i menos 3 medios, 1 más omega i. Voy a mandar este A que está dividiendo al otro lado, voy a tener de A de T, es H0 raíz de omega i, tener A menos 3 medios de 1 más omega i, más 1, ¿no ve? Ahora me voy a olvidar de estas constantes y demás, solo para ver cómo es la dependencia, digamos, para qué a qué es proporcional, ¿no? Entonces voy a tener aquí un a la 3 medios 1 más omega i menos 1 de a es proporcional a dt, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo integro, si quieren, algo a una potencia de algo? ¿No? Simplemente la integral es la potencia más 1, ¿no? Entonces este menos 1 se va a ir, ¿no? Directamente. Entonces voy a tener que aquí el a la 3 medios 1 más omega i va a ser proporcional. Tenemos aquí proporcionales, ¿ya? A t. Y por tanto el a será proporcional a t a la, esto es por si acaso 3 medios, ¿no? ¿Ya? En este caso tendré 2 sobre 3, 1 más omega i. ¿Correcto? Entonces aquí si hacemos w igual a 0,
es decir, para la materia, tenemos que el A es proporcional a T a la 2/3, ¿no ven? Y si hacemos W igual a 1/3, que es para la radiación, tenemos entonces 1 más 1/3 aquí, entonces tenemos 4/3, y tenemos 3 por 4/3 es 4, ¿no ve? Y 2 sobre 4 es 1/2. Entonces tenemos T a la 1/2 para la radiación, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a lo que teníamos para la métrica de Friedman, acuérdense que teníamos todo en términos de un tiempo cosmológico, ¿no ve? Teníamos un dt menos un a al cuadrado de t, un dr al cuadrado, 1 menos, esto era menos, ¿no? Menos kr cuadrado más r cuadrado de omega cuadrado, ¿no? Y este parámetro temporal, el tiempo cosmológico, ¿sí? Ahora podríamos pensar en rescalar de cierta forma nuestro tiempo de tal manera que el parámetro o el factor de escala también afecte al tiempo, ¿ya? Y bueno, cuando uno puede escribir una métrica como la métrica de algo más, ¿no? La métrica de otro espacio-tiempo veces una función cualquiera, ¿no? Se dice que que ambas métricas están relacionadas por una transformación conforme, ¿ya? Entonces podemos proponer que nuestro dt esté relacionado con otro parámetro que voy a llamar eta, veces el factor de escala, ¿no veo? O sea que el dt al cuadrado va a ser el factor de escala al cuadrado veces este eta al cuadrado, ¿no? Y tendremos consecuentemente que nuestro ds al cuadrado será un a al cuadrado t, un dt al cuadrado menos dr al cuadrado, 1 menos kr al cuadrado, menos r al cuadrado de omega al cuadrado, ¿no? Eso se llama una transformación conforme, ¿ya? Entonces, este eta lo vamos a llamar tiempo conforme. ¿Ya? Y bueno, vamos a estudiar entonces, solo porque para ciertos casos vale la pena o es más fácil tratar las cosas con el tiempo conforme y después transformar de nuevo para el parámetro temporal, ¿no? Para poder resolver las ecuaciones diferenciales de una forma más simple, si quieren, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestro diferencial de tiempo conforme es dt sobre a dt, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí para nuestra ecuación? Tenemos dA de t, ¿no? O si quieren, la diferencial del logaritmo de a respecto de t, ¿no? Que es la ecuación que tenemos que resolver. Muy bien. Entonces podemos expresar esa en términos del tiempo conforme. Tener que la diferencial del logaritmo de a respecto de t y aquí tengo directamente que el dt es a veces de eta, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre a, la diferencial del logaritmo de a respecto de eta, ¿ya? Y por otro lado, esto es h0 omega i en raíz y a la menos 3 medios 1 más omega i. Ya tengo un a extra i, ¿no? Entonces voy a tener que la diferencial del logaritmo de a respecto de eta va a ser h0 raíz de omega i a la menos 3 medios 1 más omega i más 1, ¿no? O sea, voy a tener 1 omega i aquí a la... Tengo un menos 3 medios, perdón, este es un w, ¿no? No es omega, ¿no? 1
más WI, voy a tener menos 3 medios de WI y tengo menos 3 medios más 1, ¿no? Menos 3 medios más 1 es menos 1 medio, ¿verdad? Entonces puedo sacar ese menos 1 medio aquí y voy a tener entonces ese menos 1 medio y por el otro lado tengo un menos 3 medios, ¿no? O sea, voy a tener un 3 omega i ahí, ¿no? O 3WI, perdón. ¿Ya? Esta es la derivada del logaritmo de A respecto de eta. Bueno, voy a poner esto así. Bueno, entonces ahora podemos, obviamente, resolver esta ecuación diferencial. De nuevo, tenemos el A solamente de un lado, nada depende del eta y demás, ¿no? Entonces vamos a obtener que nuestro A de eta, de esta vez, va a ir con un eta a la 2, 1 más 3 WI. WI. O sea, vamos a tener para W igual a 0, es decir, para la materia, tenemos que A es proporcional a eta cuadrado, ¿no? Para W igual a un tercio, tenemos que A, ahora para un tercio voy a tener 3 veces un tercio es 1, entonces tengo 1 más 1 que es 2, 2 dividido 2 es 1, ¿no? Va a ir con eta, nuestro A, y para W igual a menos 1, vamos a tener, tenemos menos 1 aquí, entonces tendremos 1 menos 3, que es menos 2, y un eta a la menos 1, ¿no? Va con un eta a la menos 1, ¿ya? Bueno, volvamos entonces a lo que teníamos y veamos universos ahora en casos concretos, ¿muy bien? Voy a, solo por cuestión de tiempo, estudiar dos tipos de universo, ¿ya? Y obviamente uno lo que podría hacer es agarrar y hacer todas las componentes no nulas, ¿no? Hacer todas las posibles combinaciones entre componentes de materia, de tal forma de ver cómo sería la evolución de un universo de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos a tratar un caso histórico, ¿ya? Universo solo de materia, ¿no? Este universo se llama universo de Einstein, de Sitter. Ya, y bueno, solo como una pequeña nota histórica, este obviamente es un universo que fue estudiado por Einstein y de Sitter en conjunto, no independientemente, y no les parecía relevante a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron a Einstein por qué había publicado ese artículo, decía, bueno, sí, me pareció una cosa que no era muy relevante, pero a de Sitter le parecía que sí, ¿no? Y cuando le preguntaron a de Sitter, decía exactamente lo mismo. Y misteriosamente resultó ser, si quieren, el paradigma o el modelo que mejor ha explicado el universo hasta que hemos descubierto la energía oscura, ¿no? Módulo ciertos problemas en concreto que tienen que ver con la edad del universo y demás que vamos a ver ahora mismo, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos solo materia, ¿no? Esto implica que la presión es igual a 0, entonces tenemos que nuestro W es igual a 0 y nuestro factor de escala, por lo que ya hemos hecho antes aquí, va con T a la 2 tercios, ¿no? ¿Ya? Va a ser T dividido T0 a la 2 tercios. Podemos directamente entonces sacarle la derivada a este asunto, ¿no ven? Vamos a tener nuestro A punto, voy a tener un 2 tercios de T a la menos 1 tercio y T0 a la 2 tercios, ¿no ve? Puedo poner esto entonces puedo calcular directamente cómo es el parámetro Hubble, ¿no ve? El parámetro Hubble es A punto sobre A, entonces tendré 2 tercios de T a la menos 1 tercio
dividido t a la 2 tercios y t0, perdón, y por otro lado tengo t a la 2 tercios y un t0 a la 2 tercios, ¿no? Entonces tengo un t a la 2 tercios por t a la 1 tercio, ¿no? Entonces tengo 2 tercios, 1 sobre t, 1 sobre t, ¿no? Ahora miramos el parámetro Hubble hoy día, tendremos 2 tercios de 1 sobre t0, entonces la edad del universo es 3 medios, perdón, 2 tercios del inverso del parámetro Hubble, ¿no? Si ponemos esto como 70 kilómetros por segundo por megaparsec a la menos 1, obtenemos que la edad del universo es más o menos 9 por 10 a la 9 años. Y ese es un problema. Ahora, como hemos calculado, ¿se acuerdan? Voy a poner esto en otro color, que la edad del universo era proporcional a 1 sobre h0 y esto era como 14 por 10 a la 9, ¿no? Años. Bueno, el hecho de que en el universo solo permeado por materia, la edad del universo sea 9 billones de años o 9.000 millones de años, es un problema bien grande respecto a las observaciones que tenemos, ¿no? Que podemos hacer. ¿Por qué? Porque las cosas que medimos, ¿no? Medimos estrellas y demás. A los que han visto, que sea astronomía o astrofísica alguna vez, ¿no? Han visto que de hecho se puede relacionar la luminosidad de una estrella con su edad, ¿no? Y con su tamaño, su masa y demás, ¿no? Haciendo esos diagramas HR y medimos estrellas que son más viejas que la edad del universo según Einstein y de Sitter. La edad de un universo de pura materia es menor que la edad de las estrellas más viejas. Es un gran problema, ¿no? Ahora analicemos el caso genérico. En el caso genérico de un universo con una sola componente, tenemos que el A es T sobre T0 a la 2 tercios de 1 más omega, o W, ¿no? Entonces vamos a sacar la derivada de esto, vamos a tener 2 tercios, 1 más W, T a la 2 tercios, 1 más W, menos 1, T0 a la 2 tercios, 1 más W. Vamos a calcular el H. Voy a solo poner el resultado por cuestiones de tiempo. Pero bueno, tenemos 2 tercios, 1 más W, 1 sobre T0, ¿no? ¿Ya? Entonces vean esto en particular, que de hecho en principio es un problema, ¿no? Si tenemos W igual a menos 1, nos daría una edad del universo infinita, ¿no? Solamente un universo de energía oscura tendríamos un universo infinitamente viejo, ¿no? Por otro lado, si hacemos un tercio ahí, ¿no ve? Tenemos entonces un medio del T0, ¿no? Que un medio es menor que 2 tercios y por tanto un universo solo de radiación también tiene menos edad que un universo solo de materia, ¿no? Bueno, ahora estudiemos un universo de dos componentes. Ahorita, Darío o alguien, ¿cuánto tiempo tengo, perdón? 10 minutitos más. ¿10 minutos? Sí. Ya, súper. Si quiero terminar el contenido de esta parte hoy día, entonces voy a
Voy a volar un poquito, ¿ya? Un universo de dos componentes, sabemos que tiene tres, digamos, ¿no? Sabemos que tiene materia, materia, radiación y energía oscura, ¿no? Pero en particular en el universo temprano, los que han dominado era la materia y radiación, y el universo tardío son la materia y la energía oscura, ¿no? Entonces, estudiar un universo de dos componentes nos da, si quieren, un pantallazo de qué es lo que pasa tanto en etapas muy iniciales del universo como, obviamente, en escala cosmológica, como en etapas, eh, no quiero decir finales, porque en principio no hay final, ¿no? Pero cuando el factor de escala es cercano a 1, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, uno podría agarrar y tenemos, ¿no?, que nuestro factor de escala, la derivada del factor de escala, el apunto, ¿no?, es la derivada del factor de escala respecto del tiempo, y voy a llamar el A', ¿no?, como la derivada del factor de escala respecto del tiempo conforme, ¿ya? Entonces puedo relacionar ambas, ¿no? Puedo agarrar y decir que la derivada respecto del tiempo, esto es de A de t, y esto es 1 sobre A de eta, y esto es 1 sobre A', ¿no? O sea, tengo que A punto es A' sobre A. Ahora puedo sacarle la derivada temporal a este, ¿no? Voy a tener la derivada respecto del tiempo de A' sobre A. Esto es 1 sobre A, la derivada respecto de eta de A' sobre A. Esto es A' sobre A al cuadrado menos A' al cuadrado sobre A al cubo. ¿Ya? Y en tiempo conforme podemos escribir las ecuaciones de Friedman. Teníamos A punto sobre A al cuadrado es 8πg rho sobre 3 menos K sobre A al cuadrado, y teníamos que A punto sobre A es menos 4πg sobre 3 rho más 3p, ¿no? Estas las podemos escribir como A' al cuadrado más K al cuadrado más 8pi tercios de rho a la cuarta, y A' más Ka igual a 4πg sobre 3 rho menos 3p al cubo. Ahora estudiemos entonces un universo de materia y radiación, o sea, la etapa inicial del universo, si quieren, ¿no? Tenemos K igual a 0, y nuestra densidad de energía será la densidad de materia más la densidad de radiación, ¿ya? Que la voy a escribir como una densidad crítica, que lo voy a llamar rho ec, ¿no? Que el ec viene de la igualdad, cuando rho m es igual a rho r, ¿ya? Dividido 2. Todos los x son evaluados cuando rho m es igual a rho r, ¿ya? Tengo esto al cubo más un AX sobre A la cuarta. Pues sabemos cómo evolucionan ambos con el factor de escala y demás, ¿no? El rho ec es cuando rho m es igual a rho r, ¿no? Muy bien. Veamos entonces qué es lo que pasa con las ecuaciones de Friedman, ¿no? Una vez que tenemos una relación entre rho y p aquí, o sea, podemos escribir esto en términos del omega, ¿no? La segunda ecuación de Friedman, entonces, podría yo factorizar un omega, es decir, tengo aquí rho menos 3, perdón, un w, perdón, un rho menos 3w, ¿no? Rho. Entonces tendría 4pi rho sobre 3, 1 menos 3w, ¿no? Entonces, cuando el w es igual a un tercio, tengo 1 menos 1, y esta parte se anula, ¿no? O sea, la parte que es contribuida por la materia, en este caso sería la radiación, se anula, ¿ya?
Y la única componente, digamos, que contribuye es la materia, que tenemos W igual a 0, ¿no? Entonces tenemos 4pi g sobre 3 veces ρ por a al cubo, ¿no? Y la segunda, de Friedman, es a punto punto igual a 2pi g sobre 3 ρec al cubo ¿ya? Puedo integrar esto, ¿no? Es bien fácilmente integrable. Voy a tener entonces que la prima va a ser 2pi g 3 ρec al cubo, obviamente eta, más una constante que lo voy a llamar b, ¿no? Y el a va a ser 2pi g 3 ρec al cubo eta al cuadrado, más un b veces z, más una c, ¿no? Que es otra constante de integración. Voy a aumentar aquí una hojita. ¿Y qué es lo que pasa con esta constante de integración? En particular cuando hacemos eta igual a 0, ¿no? Tenemos que tener que el a es igual a 0, ¿no? Entonces este se va a anular, ¿ya? Luego, lo que podemos hacer es poner estos en la ecuación de Friedman, ¿no? O sea, tendríamos eventualmente nuestra ecuación de Friedman, acordémonos, es a punto al cuadrado, esto es igual, ¿no? 8pi tercios de ρ a la cuarta, ¿ya? Entonces, en la primera ecuación nos quedaría una cosa como 2pi g sobre 3, que es de nuestra derivada primera, ¿no? Ρec a al cubo eta más b al cuadrado. Y por otro lado teníamos 8pi g sobre 3 y la contribución de la materia y radiación, ¿no? Tenemos un AEC sobre A al cubo más un AEC sobre A a la cuarta, todo multiplicado por A a la cuarta, ¿no? A partir de esto, entonces, nuestro problema se reduce a encontrar cuál es la constante de integración B, ¿ya? Y les recomiendo que hagan todos los pasos intermedios en casa. Se encuentra que este B es 4pi g sobre 3 ρec AEC a la cuarta, todo esto en raíz, ¿ya? Por tanto, la solución la podemos escribir como que el factor de escala va a ser pi g sobre 3 ρec AEC cubo eta cuadrado más eta 4pi g sobre 3 ρec AEC a la cuarta, todo a lo medio, ¿no? Y por otro lado, podemos definir un eta crítico, ¿ya? Vamos a factorizar una AEC ahí. Tendremos un eta entre un eta asterisco al cuadrado más un eta entre un eta asterisco, un 2, ¿no? Con el eta asterisco que es pi g tercios, ρec y AEC cuadrado es solo un medio, a la menos un medio, perdón, ¿ya? Entonces, bueno, aquí podemos estudiar dos casos límites, ¿no? Primero, cuando el eta es mucho menor que este eta crítico, o ese eta asterisco, ¿no ve? Entonces, cuando el eta es menor que el eta asterisco, esta contribución cuadrática se elimina, ¿no ve? Entonces tendremos que nuestro a va a ser proporcional al eta. Y acordémonos qué es lo que pasaba cuando es proporcional al eta. ¿Quién está dominando?
es la radiación la que domina, ¿no? Aquí. Cuando el A es proporcional a un eta al cuadrado, es la materia que domina, ¿no? De radiación. Y por otro lado, si el eta es mucho mayor que el eta al cuadrado, entonces, que el eta crítico, entonces nuestro factor de escala va a estar dominado por la contribución cuadrática, ¿no? Dominado por materia. ¿Ya? Y bueno, entonces ahora para terminar la clase, porque ya no me va a dar tiempo para estudiar qué es lo que pasa con la constante cosmológica, voy a abordar este problema bien tempranito mañana, entonces vamos a poner este gráfico aquí, ¿ya? Bueno, voy a discutir un poquito este gráfico, que lo he hecho hace algunos días ahí en matemática. Y bueno, la idea es la siguiente. Aquí se está graficando la densidad de energía en función del factor de escala, ¿ya? En particular, lo que he hecho entonces es poner ahí para la evolución de la densidad de energía, ¿no? Una vez que tenemos esta ley de potencias, poner cada una de las contribuciones que se miden hoy en día, ¿no? O sea, tenemos básicamente que la densidad de radiación es una fracción, ahorita no me acuerdo, es una cosa como 0.1%, una cosa por el estilo. La de materia es básicamente el 25% del universo y la constante cosmológica es el restante, ¿no? Bueno, entonces aquí obviamente cuando el factor de escala es igual a 1 tenemos el presente, ¿no? Entonces he hecho una línea roja que corte ahí el presente, ¿no? Tenemos esto aquí, ¿ya? Podemos ver entonces que de hecho la radiación aquí está por fuera por causa de la escala, ¿no? Pero cuando tenemos un factor de escala muy, muy pequeñito, o sea, podríamos decir el inicio del universo, ¿no? La radiación domina, que es lo que teníamos aquí, ¿no? Posteriormente, hay un punto donde ambas densidades son iguales, ¿no? Que es ese ρ, si quiere, ¿ya? Y finalmente en el presente tenemos un universo dominado por la constante cosmológica que está empezando a dominar, ¿no? Si quieren. Y entre materia y radiación, la materia está dominando también, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, el paradigma usual del universo es ese, ¿no? Hay ciertas etapas donde hay una nucleosíntesis primordial, donde está el fondo cósmico de microondas y demás, que voy a tratar de estudiar aquí en el curso. Y sucede que en el tiempo presente, el parámetro que medimos, el parámetro de Hubble que medimos, nos permite saber cómo es la historia del universo, de una forma bastante precisa, si quieren. Y además nos da unos ciertos valores bien característicos, ¿no? Que podrían ser diferentes. Nada implica no tenemos absolutamente ningún indicio, digamos, o ninguna certeza de que el parámetro sea el mismo en cualquier punto del universo, nada por el estilo, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿será que nosotros somos consecuencia de que los parámetros sean los que son, ¿no? Y eso deviene eventualmente en ciertas explicaciones para la naturaleza de los parámetros cosmológicos de la forma antrópica, ¿ya? Que se llama el principio cosmológico antrópico, que básicamente dice, bueno, los parámetros son como son porque estamos aquí, ¿no? De otra forma no estuviéramos aquí. Que uno podría relacionar eso con los otros argumentos para poder tener un planeta con vida, ¿no? Tiene que estar en la zona habitable y demás, ¿no? Uno podría decir, bueno, si el parámetro de Hubble fuera diferente, no podrías formar estructuras y eventualmente no tendrías galaxias, no tendrías sistemas solares y no tendrías vida, ¿no? Entonces los parámetros son como son porque estamos aquí, digamos, ¿no? Obviamente eso, digamos, es una cosa bastante filosófica, bastante abstrusa inclusive y demás, y es bastante polémica, pero en cierta forma, no sé si Denis ha hablado un poco al respecto y demás, pero cuando uno mide esta energía del vacío, ¿no? Que en principio es la constante cosmológica, o cuando uno predice cuál va a ser su valor, en particular en teoría de cuerdas,
uno tiene 10 a la 500 posibilidades, ¿ya? Y eso es lo que decían, hay 10 a la 500 universos posibles, ¿no? Es un número que es casi no denumerable, si quieren, ¿no? Y uno puede decir, bueno, en otros puntos del universo hay parámetros de Hubble diferentes o hay constantes cosmológicas diferentes que evitan que haya vida y nosotros vivimos en un caso particular donde sí se puede, ¿no? Pero eso es una cosa bastante especulativa, digamos que desde mi punto de vista, ¿no? Así que, sin embargo, considero que es pertinente hablar un poquito al respecto, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar la clase por aquí. Mañana voy a continuar con el universo de materia y constante cosmológica y calcular que, digamos, es el universo, el padrón, el estándar del universo actual, calcular la edad de ese universo y vamos a partir entonces para estudiar las etapas tempranas, ¿no? Del universo infinito, bastante caliente, ¿ya? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Pues parece que no hay preguntas. Muchas gracias, Miguel, por la clase. Está muy, muy bonita. Muy bien, gracias, gracias, chicos. Mañana nos vemos, entonces, me parece que mañana es a las 11 mi clase, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahorita nosotros estaríamos tomando un break de 20 minutitos antes de la siguiente clase.